¿Qué te parece iniciar la semana con un café con piquete? Te invitan Amado Figueroa, Berta Alfaro, Dinorat Mota, Joel Sánchez, Mireya Borrego, Nadia Mejía Nelly Ubaldo y Yadira García. ¡Comenzamos! Amado y su música. Déjenos decirles que es un gran fan del grupo Firme. Dios las perdone a las dos, a las 3, 4. Ay, ¿yo qué? Buenos días. Ya estamos aquí en Café con Piquete, pues empezando muy Firmes. Pisando firme. Supérenme, por 280,000 Qué personas impresión de en el imágenes, Zócalo. ¿eh? ¿Cómo vieron? No, caray, yo creo que ni ellos esperaban eso, ¿eh? Qué Incluso se fenómeno. toman la selfie y todo como que es lo que logramos. Rompen el récord de Vicente Fernández. Café Tacuba y 217,000. Que lo Todo, tenía ¿eh? Vicente Fernández, 217,000, pero pues el Firme llegó y arrasó. firme. Sí, eran impresionantes esas imágenes. No solo, uno se quedó con la imagen del Zócalo, pero Del después 16 de ya nos supieron superaron la al grito, ¿sí? Fácil. Sí. Sí, Entonces, pero hubo trancazos. Bueno, es que de Controlar con tanta gente, además fue lo mínimo para tanta Sí, gente. sí. bueno, buenos días a todos, buenos días, Buenos estamos días. en Café con Piquete, aquí estamos ya Nadia, Dinorat, Amado, Nelly y bueno, todavía Buenos falta días. por llegar. Los que se Ilse, sumen. la adorada Ilse, nuestra controladora. Y hoy Memo nos abandonó porque deben de saber ustedes que él está gozando de la playa. Yo pensé que había ido a ver al grupo Firme. ¿De ahí se fue? De ahí se fue. De ahí se No, fue, pues o sea. Memo se la goza, ¿eh? Vio Firme y se fue a la playa. Ay, yo pensé que tenía conferencia. ¿Qué pasó? También Sí, hay que conferencia. divertirse. Hay conferencia, pero hay Déjame que mi prioridades. amigo, hasta allá donde estés, no nos estés escuchando, ¿eh? Saludos, Memito. Saludos. Disfruta. Bueno. ¿Y cuáles son los temas de hoy? Pues estamos con... Previo a la feria, ¿no? Ya estamos el próximo viernes. Jueves. A la feria. Jueves Jueves. 29, no sé. Jueves. El jueves empieza. Después de 2 años, Y viene cargadito, viene firme la feria con mucha artistas Muy bueno. de buen nivel, ¿no? Muy bien. Para el Alejandro Teatro del Fernández. Pueblo, muy buenos Ay, artistas. sí. Y para el Palenque, pues pero ni creo se que en el diga. Teatro del Pueblo se la ganó Tulancingo, ¿no? Sí, por mucho. Incluso hasta por la entrada está más barato En a una de Tulancingo Pachuca. estuvo, no, digo, el cartel creo que estuvo Sí. mejor en Tulancingo. No recuerdo, pero creo que estuvo Julio, ¿no? Julián Álvarez. En el Teatro del Pueblo, aquí Sí. está en Palenque con 3 fechas vendidas. Pues sí, es que es lo de hoy. Y El regional. así es. Y bueno, pues de lo feo y de lo feito es que pues siguen las investigaciones en diferentes dependencias y están encontrando cosas y cosas y cosas. ¿Y qué tal la denuncia que hizo la Procuraduría ayer de que abogados, también funcionarios actuales, exfuncionarios, están tratando de entorpecer las investigaciones en estas, ahora sí que en estas denuncias graves, ¿no? Bueno, es que digamos que esa era un poco la constante en los, se va a oír muy raro, pero en los gobiernos anteriores, ¿sí? Entonces, pues ahora sí, si creen que le pueden atar las manos a Santiago, no. Yo creo No que lo creo. ahorita, desde que se inició este gobierno, la Procuraduría es la que ha dado muy buenos resultados, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, así se pusieron a trabajar. Sí, ahora sí trabajar. Y bueno, también tendremos la presencia de la diputada federal, Sayonara Vargas Rodríguez, y pues esto más adelante. Vamos a nuestra primera pausa. ¿Tan rápido? Pues nos roban.
Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Ya estamos de regreso a Café con Piquete y me da mucho gusto platicar con Amado de esta feria que pues promete, ¿no? Cuando menos es que regresa la gente a un poco a la convivencia, al desestrés, inclusive ya A pasarla pues, con la familia. La idea de estar con la familia. Un poco regresamos a la normalidad. Pues les voy a dar rápidamente quiénes van a estar primero en el Teatro del Pueblo. Para el 29 de septiembre va a estar Fey, 30 Sonora Dinamita, 1 de octubre Lucero, 2 de octubre Matiz, 3 de octubre La Chiquis Rivera, 4 de octubre Marco Flores y su banda Jerez. El 5, Los Ángeles Azules, ¿no? Ay, Grupazo, bueno. grupazazazo. El 6, Yuridia. 7, Moenia. El 8, Lupita D'Alessio, la Leona Dormida. Todavía aquí anda. La revivieron. Va a estar buena, va a ser la Paquita. El 9, Sonora Santanera. El 10, Magneto. El 11, Caligaris. El 12, Fidel Rueda. 13 de octubre, los Cumbia Kings, los hermanos de Selena. Ajá. Que en paz descanse. El 14 de octubre, Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández. 15, José Manuel Figueroa, mi tocayo de apellido. El 16, Elefante. El 17, La Arrolladora Banda El Limón. Ay, apúrate. El 18, Maldita Sí, Vecindad. ya, El se 19, acabó el bloque. Grupo Peñaveral. 20, Río Roma. 21, Grupo Latino. 22, Ana Bárbara. Y el 23, OV7. Y para el Palenque estarán el 30 de septiembre Carlos Rivera. 1 de octubre Manuel y Mijares. El 6, Matute. El 7, Eder Muñoz. El 8, Banda MS. El 13, Luis R. Conríquez. Quién sabe quién será. 14 y 15, Alejandro Fernández. 20, Napoleón. 21, Alfredo Olivas. El 22, Alejandra Guzmán. Y cerramos la feria con Julián Álvarez el 23 Con 3 fechas. de octubre. Pues, fechas vendidas. Así es. Y si ponen otra, yo creo que la vende también. Sí. Oigan, Pues interesante la feria, pero creo que sí, efectivamente, del Teatro del Pueblo estuvo mejor en Tulancingo. Pues está O bueno, bien. No. para los gustos que a lo mejor podemos llegar a tener, porque algunos probablemente digan, no, pues está mejor la de Pachuca, Claro. ¿no? Y Hay menos banda en la de bueno. Pachuca, eso sí hay que decirlo, ¿eh? Hay menos hay más pop, hay más romanticismo, más baladas. Y todos los días. Y todos los días. Todos Bueno. los días ahora sí, todos pues los es que días vienen con todo. Solamente como 3 bandas vienen en el Teatro del Pueblo. Oigan, Nadia nos estaba recordando hoy, hace 8 años, fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014. Y hay un texto brutal, brutal. Si pueden ustedes buscarlo, es un texto de Penilei Ramírez, Ayotzinapa, el encubrimiento. Híjole, hay que echarle un ojito y si esto es cierto, pues se tiene que investigar a fondo otras líneas que tienen que salir y que se esclarezca, porque aquí en este texto de Penilei pues refiere totalmente inmiscuido el ejército. Y además es muy grave que hoy se sepa de este retiro de un número importante de órdenes de aprehensión que eran contra el ejército y contra otros presuntos implicados, y pues es muy grave que así de buenas a primer lo que la fiscalía pidió lo retire, ¿no? Entonces, nada más de acuerdo con este reporte que comentas, Dino, de que algo hay y muy delicado y que todo el mundo pues está también ahí con los ojos en el exgobernador, exprocurador Jesús Murillo, que ¿Para Sí, ustedes, pero- ¿para ustedes creen que Jesús Murillo sea un chivo expiatorio o sí? no, Yo creo que hay Yo muchas... les quiero leer un personas párrafo y nada no. más del texto de esta periodista y dice: a una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido, no tenían material suficiente, disolvieron a 5, a los demás los cortaron en trozos con machetes y los enterraron. Uno de los criminales desolló a un estudiante, quería impresionar a su jefe. Está terrible el texto, lo estaba yo leyendo, que lo compartiste. Esa situación en la que
los reparten los cuerpos para que los hagan, pero luego eso de que los vuelven a buscar los cuerpos, exhuman para los llevarlos, exhuman para llevarlos a otro lado con los es militares donde terrible. no iban a poder ir a buscar. Porque nadie iba a poder entrar ahí. Qué horror. Entonces Que, sí está, o sea, yo no creo duras que sin palabras. Qué está- yo creo que no es solo una persona y no sabemos ni qué personas en estas alturas, pero como dice Dinora, sí es importante que más bien con esta nueva información pues den pie, ¿no? A buscar realmente sí, pero, los desde el momento que involucrados, porque retiran- no solo fue una persona, o sea, no, No. puede ser solo una O sea, persona. es que es más grave que retiren en este momento estas órdenes de aprehensión, ¿no? Porque entonces quiere decir que la, Se va a seguir. la red de complicidades se extiende mucho más allá de lo impensable. Pero aparte como que no hay diferencia entre la verdad histórica del sexenio de Peña Nieto y la verdad histórica de Encinas, ¿no? O sea, como que coinciden Sí. la mayoría de los elementos, la mayoría de las indagatorias y qué pasó y cómo fue. No, creo que no coinciden. Y creo que sí hay mucha diferencia entre una cosa, la otra y lo que sucedió. Y pues esperemos que al final de cuentas tengan justicia, sobre todo los padres, ¿no? Sí, pues Los padres sí, de estos jóvenes. Sí, porque pues ya llevan muchos años, ¿no? 8. Intentando 8 que se cumplen hoy. alguien pague de alguna manera lo que sus hijos pues sufrieron. Así es. Finalmente. Y el no tener el consuelo de tener un cuerpo que velar, que Así enterrar. es. Bueno, Muy pasemos difícil. a otra cosa. Otra cosa, bueno, nada más igual queremos comentarles, hoy teníamos la presencia del licenciado Andrés Velázquez Vázquez, procurador agrario en el estado de Hidalgo, pero bueno, pues nos comentó que se encuentra enfermo, Que está y que covidioso. tiene COVID, entonces pues agradecemos mucho la atención de habernos De no avisado, contagiarnos. de no contagiarnos. Que se mejoren pronto. Sí, claro, Sí. que se mejore y pues las puertas siguen abiertas para que en otro momento pues esté con nosotros. Y vamos a un corte, Regresamos en Café con regresamos Piquete. aquí en Café con Piquete. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Estuvo haciendo primero la feria, esto, lo otro, todo felicidad, y de repente pues nos acordamos de esta gran tragedia y sí se te baja como un poquito el ánimo, ¿no? De pensar en esas situaciones. Pero bueno, vamos a darle a lo que sigue. Pues se han dado nombramientos en esta semana que recién concluyó de la administración estatal y que pues más bien es la ansia, ¿no? De que uno quisiera, o por lo menos compañeros, amigos que tenemos, ya tener un poco de seguridad en cuanto a su futuro inmediato y quisieran que si va a haber cambios ya se den, pero esto está siendo muy paulatino. Y yo lo que veo es que, bueno, también mucha gente de administraciones anteriores que no participó precisamente en el gobierno de Omar Fayad, pues ahorita se está integrando también a algunos lugares, como es el caso de Oralia Vega, que la nombraron en la Junta General de Asistencia del DIF. Creo que es una mujer con mucha trayectoria que puede aportar para bien a muchas personas que tal vez traigan muchas ganas de hacer cosas, pero a lo mejor no tienen la experiencia. La o el experiencia, un conocimiento. poquito, la guía siempre es importante, ¿no? Me parece atinado. Y en el caso de Erika Ortigosa, lo mismo, ¿no? O sea, es una mujer que siempre se la ha identificado con las causas ambientalistas, entonces yo creo que va a ser... Llega a un buen lugar. A la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo. Oye, y también con la llegada de los nuevos funcionarios, pues estábamos viendo, hace rato que escuchábamos con nuestros amigos y compañeros el tema que decía, ¿no? Cómo están saliendo las denuncias en el caso de la Procuraduría, pero también leía yo en el caso de otras unidades, ¿no? Lo que era unidad de planeación y... Exactamente, ¿no? Que decía, bueno, hubo muchos abusos, hubo muchas cosas que no están padres y se van a investigar, porque literal, yo creo que le faltó decir, se sirvieron con la cuchara grandototota, ¿no? Entonces también ya salió su actual titular, a decir eso. Miguel Pero estaría bueno que no quede solamente en una ventilada en medios, ¿no? Que haya, como ha ocurrido. Como lo a que ha nivel pasado federal. con Accendo, ¿no? Que finalmente se destapó ahí un problema tan grande y no ha pasado nada, como dice nadie. Que recurran a las instancias, diría, que no quede en tema mediático y veremos qué pasa. Y hablando de los funcionarios, no comentamos en el bloque pasado
el famoso oficio que les Sí, invitan, los exhortan, les prohíben ir a los palenques. Y que se porten bien, con decoro. Siempre ha ocurrido, ¿no? Yo Más creo bien que ahora ocurrido. es... Ahora Sí. es por escrito y a mí eso Pero fue me por parece grave, precisamente porque yo creo que no les pueden prohibir algo a lo que tienen derecho como trabajadores, ya sea de gobierno o de cualquier otro lugar. Si con su sueldo pueden pagar un boleto para ir a ver Al artista a que más les Julián gusta. o a quien tanto mencionaron, Alejandro Fernández, Alejandro Rivera. que aunque estén carísimos, bueno, pues con Sí. su sueldo les alcanza. Yo creo que la integridad de la que hacen en referencia en este documento, pues va más allá, ¿no? De lo que te puedes dejar ver. La integridad tiene que ver con tu forma de ser, con tu comportamiento y no con lo que dejes por ver decreto. hacia afuera. Exactamente. O sea, yo creo que ahí estamos confundiendo un poco. Tienen derecho a divertirse, porque si no vamos a caer en una doble moral, como lo hemos visto ya en muchos años anteriores en personajes políticos de muchos partidos políticos que se van a divertir a una ciudad donde no los conozcan y finalmente terminan en salen redes ventilados, sociales, ¿no? sí, Pues ventilados. a lo mejor yo creo que es bajo la experiencia del pasado, ¿no? De que de repente se deschongaron muchos funcionarios y entonces se iban a hacer, pues, híjole, mucho show, ¿no? Y En situaciones diferentes- como de apártame, dame boletos, cuestiones No, así. deja de eso. Después de las borracheras, los accidentes. Bueno, O sea, sí. ahí tenemos a un Cipriano Charrés que está encarcelado desde hace 3 años por el accidente donde murió un taxista, Un ¿no? funcionario inhabilitado por 3 meses, ¿no? Uno, Por estar ajá, acá. bueno, sí, Rodrigo exactamente. León, que dices, oye, ocasionó un accidente y solamente lo inhabilitan por 3 meses. Yo creo que, insisto, la integridad tiene que ver más allá. Tú puedes ir a ver un espectáculo, tomarte a lo mejor una cervecita, no sé, algo de lo que vendan ahí y comportarte, ¿no? O sea, finalmente, si eres una figura pública, debes saber comportarte, estés en donde estés. Pero si vienes de malas experiencias, yo creo que han de haber dicho, ¿no? Antes de que nos más vale prevenir a que lo Yo creo que va más por un tema del escándalos. discurso, ¿no? De la austeridad y... Pero todo austeridad, eso. ajá, digo, si se Podría pagara, ser, si se pero- pagaran esos boletos del erario público, pero si lo pagas con tu sueldo, o sea, entonces no entiendo mucho esa Sí, parte del generó discurso. mucha polémica. Ahora, bueno, esa yo circular. le comentaba en algún momento, a lo mejor esa es la recomendación, ¿no? De manera Claro que verbal. Recuerden que si van a acudir a tales lugares, pues somos el Pórtense bien. ejemplo, tratemos de no Pórtense hacer bien. situaciones que creen controversia, ¿no? Pero pues lo dices como más en corto con tu gente cercana, se los dicen ellos a su gente más cercana, y yo creo que no hay mayor tema, ¿no? Pero Y pues no sé si piensan que vienen muy destrampados los funcionarios o... No, y ¿o efectivamente hay gente que con un poquito de poder, pues hace locuras, ¿no? qué? También. Ya oye, casos y ejemplos, un chorro, ¿no? Y muy, digamos, muy próximos, bueno, que acaban de ocurrir, digamos, ¿no? O sea, no es así como de, ¿sabes? En el año 90, no, acaba de pasar. Sí. Acaba de pasar y sí fue con situaciones muy lamentables, como lo que mencionabas de Cipriano. Sí, con consecuencias fatales, ¿no? Muchos. Y sí, efectivamente, hay gente que además se toma 1 o 2 copas y se transforma. O llega un escaloncito arriba en el poder y también se transforma. Y también Piensan que tenemos es muchos eterno. casos de Oye, de ex amigos. regidores, presidentes, diputados, yo creo que hay en todos los ámbitos, y a lo mejor también el peor de los casos es cuando dices, no sabes quién soy, ¿no? ¿Con quién te estás metiendo cuando los detienen? Ah, sí. Entonces, no, pues claro que sé quién eres y tú tienes que poner el ejemplo y vámonos para la barandilla o vámonos para el procedimiento jurídico o lo que tenga que ser, ¿no? Exacto, Es- no dar eso es- charolazos. Exactamente, eso yo creo que es lo más grave. O cuando también lo hemos visto, yo no era el que venía manejando, era el de al lado y echan cambio de lugares para tratar de salir bien librados. Pues no está padre eso. Pues funcionarios o no, hay que aportarnos bien cuando vayamos a la feria para que al Ser final responsables, ¿no? se convierta en Disfrutar. algo sano, familiar, como este es el objetivo de un evento
Y además es tradicional, después de tantos años, genera una derrama económica y pues ya. ¿no? Ya hacía falta la feria. Bueno, ¿qué onda? Vamos a la pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos porque tenemos invitada y tenemos harto chisme todavía aquí en la mesa. Vamos a la pausa rápida. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Compañeros de trabajo están denunciando nepotismo, prepotencia y no sé, muchas más señalamientos, y que le piden al secretario de gobierno que por favor pues ponga orden, ¿no? Y bueno, esto ya no es nuevo. Nosotros hemos sufrido esta indiferencia, incluso maltrato de parte del titular Enrique Padilla de Protección Civil, que incluso creo que está muy, ha sido como negligente en ocasiones, incluso me parece que hasta en este afán de ser protagonista, sus redes sociales están llenas de que hace ejercicio todos los días, de que le dan un montón de reconocimientos. Y el tema, ¿no? Sobre todo por los accidentes tan graves que han ocurrido en Hidalgo. Y bueno, dentro de esta denuncia que mencionas, Berta, viene precisamente eso, ¿no? De la incapacidad que hubo para buscar recursos después de la inundación que ocurrió en Tula, y como la gente que está ahí a su alrededor pues tuvo que entrarle al quite literalmente. Bueno, y el reconocimiento de la que le acaba de hacer el Congreso, ¿no? A la Unidad de Protección Civil de Tula por su desempeño durante la inundación del pasado 6 de septiembre. Precisamente, Enrique es uno de los ejemplos de los que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Que era alguien, cuando no tenía ese cargo, cuando tenía un cargo menor, era alguien muy atento con la prensa, con la camiseta muy puesta. Pues contigo, porque... Y de pronto ya después, pues, ya no atendió, como dices, con puro acto superficial en sus redes sociales, en lugar de que alertara de cosas realmente importantes, como sucedió lo de Tula. Así es. Y ¿ya llegó? Bueno, pero antes de que llegara lamentable la muerte de la delegada de migración en el estado, que lamentablemente falleció Anabel Lorenzo Robles. Anabel, en un accidente automovilístico, y qué pena, ¿no? Qué triste. Sí, esto ocurrió en la madrugada de hoy en el Boulevard Las Torres, y bueno, lamentablemente perdió la vida la delegada de migración. Pues descanse en paz. Así es. Ay, qué lamentables noticias, ¿no? Ya llegó, ya está. Hay que cambiarlo. Sí, ya llegó. Bienvenida, diputada Sayonara Vargas. Es un placer tenerte aquí. Y sí, ustedes no la ven, pero viene muy guapa ella. Pero por redes sociales sí la ven. Vengo con ropa huasteca, o sea, sin medias, vestido corto. Ajá. Y me dice el señor que me acompaña: oye, ¿no tienes frío? Le dije: no, tengo el calor huasteco. Hay 44 grados. Sí. Bienvenida. Pues, gracias. Hay como varias cosas que tocar, temas de sobre todo en esta área educativa, ¿no? Ustedes pregunten de todo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias primero por haberme invitado, por estar aquí. También le agradezco mucho a Joel, que me dijo: ve con las muchachas. Y dije: pues órale. Muchachas y muchachos. ¿Qué pasó, Sayonara? ¿Qué Y pasó? el muchacho que está aquí. ¿Dónde están las muchachas? No, si vieran, esta es una cabina de puras mujeres con un solo hombre. Eso está bien. Y Joel a distancia. Y Joel a distancia. El Memo de vacaciones. Y Memo de vacaciones. Y Memo en la playa. Patrones. Pero aquí estamos, muchas gracias. El tema educativo es amplísimo, Sí. y estamos ahorita justamente en un ambiente complicado. Esa es la palabra desde mi punto de vista, porque venimos de una pandemia. Pareciera que ya con todas las circunstancias que están ocurriendo en nuestro país, el nuevo ciclo escolar, etcétera, etcétera,
la política, el sismo, muchas cosas, se nos olvida que venimos de 2 años prácticamente de ausencia de aprendizajes, en donde todos dejamos de aprender ciertas cosas y algunos aprendimos como adultos a solucionar o a resolver algunos asuntos del aprendizaje justamente de las niñas y los niños porque los teníamos en casa. ¿Y 2 años en cuánto se traduce de atraso? Justamente en eso, o sea, hay 2 generaciones completamente que tenemos en un abandono educativo. ¿Qué significa esto? Porque pero el retroceso. El retroceso, imagínate, es como una fase escolar. Las fases escolares vamos en primera infancia, en una niñez básica, en una niñez en donde hay camino a la adolescencia. Este aprendizaje es justamente, y es lo más triste, en una educación después de la primera infancia, traducida en la escritura, en las matemáticas, en las habilidades socioemocionales, justamente que son las actividades que se llevan a cabo en la primera infancia y en la primera parte de la primaria. Y a eso anéxenle el tema psicológico, ¿no? Porque el haber estado encerrado 2 años para todas estas generaciones ha provocado unos problemas muy severos. Sí, porque además el tema ya de la salud mental, todos hemos o podemos padecer una depresión y no lo vemos, pero yo he tenido familiares, incluso yo misma, en las que de repente todo el día ando con ropa deportiva o con short y al otro día otra vez, entonces empiezas en la pandemia, claro. Dices, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué tengo esto? Y hay una evolución o involución más bien de todos estos procesos en la familia. Yo ando bien así, ando a gusto, pero al final se te van quitando ese entusiasmo, esas ganas de cambiarte, de modificar, de verte bien, de aprender, y esto en temas tan sencillos. Entonces la salud mental, asociado con lo que les acabo de comentar, es una tormenta perfecta, porque hoy por hoy, si ustedes revisan los datos de Coneval, nada más en suicidio, en Hidalgo, en media superior, en Cobae, CECITE, telebachillerato, tenemos un alto índice de jóvenes que en este periodo decidieron quitarse la vida, decidieron quitarse ¿Y la tiene vida. la cifra, diputada? Sí, tienen un 3.5%, es decir, que 3 de cada 100 en este tiempo de pandemia se quitan la vida. No los vemos, no salen en las noticias, hoy justamente esas cosas, porque no hemos tenido todavía una estrategia, nos agarró de sorpresa la pandemia. De por sí, la salud mental es un tema como que no está asociado incluso a los aprendizajes normales. Preponderamos que nuestra niña, nuestro niño, nuestro joven aprenda matemáticas, aprende esto, incluso ya ahora a socializar, pero a cuidarse. Y ustedes me van a decir, ustedes son muy jóvenes, pero las mamás que pasan por temas ya después de los 40 años, en un tema de menopausia, en un tema de andropausia, y también los hombres, sufren de estos grados de depresión por los cambios hormonales. ¿Y traerán algún programa en cuanto a la salud mental se refiere? Porque independientemente, como dice Yadi, estuvieron encerrados 2 años, pero además 2 años donde donde los niños nos escuchaban a nosotros los adultos asustarnos, quejarnos, que alguien ya le dio COVID, que se va a morir, que cómo le hacemos. No solo estaban encerrados en un ambiente sano, estaban encerrados en un ambiente enfermo. En un ambiente enfermo, pero además quiero agregarles otra cosa. En alguno de mis recorridos, y lo puedo decir perfectamente, en Guasalingo, en una comunidad, esa sí no la diría porque son comunidades muy pequeñas, estaban 2 niñas con síndrome de Down en el centro de una casita, y solamente con su abuelo, y las niñas estaban amarradas. Entonces, esto es lo que nosotros vivimos, una violencia intrafamiliar muy seria, porque al final, cuando nosotros estamos en la casa, ¿qué decimos? Gritamos, decimos groserías, y los niños dejan de ser niños para convertirse en adultos. Un momentito, eso lo seguimos platicando después del corte. En un momento regresamos a Café con Piquete.
Esto es Café con Piquete. Regresamos. Muchas felicidades. A todos los radioescuchas les queremos decir que hoy es cumpleaños de nuestra invitada, Sayonara Vargas, diputada federal. Y lo celebra trabajando. Exactamente. En Café con Piquete. Un café con piquete. Ya me lo estoy tomando, el cafecito con piquete. Y para que veas que te queremos harto, no cualquiera te cantó las mañanitas. Exacto. Alejandro. Muchas gracias. Pues uno de los temas polémicos, y quiero conocer tu opinión, sobre este nuevo modelo educativo. ¿Va a jalar, no va a jalar? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un modelo educativo controvertido, complicado. Creo, cuando yo lo empecé a revisar al principio, dije, ¿qué es esto? ¿De dónde hemos sacado estos conceptos? Y suelo ser disruptiva o suelo aceptar cosas que vienen diferentes, pero sí, solo sí con un piloto, sí, solo sí que tú sepas que ya lo hiciste o que tuviste todo un grupo de especialistas, no de escritorio, compañera, porque el tema, tú puedes diseñar un modelo educativo, pues desde aquí, desde esta cabina de radio, pero no lo construyes desde lo que dicen las y los maestros. No lo construyes desde lo que ves en las aulas y lo que nosotros trabajamos en las aulas con las niñas y los niños. Sobre todo hay un tema que se llama estrategias de aprendizaje, que creo que es como mucha de la base que nosotros ¿En qué se basa el nuevo modelo, la propuesta? En realidad creo que pareciera que es colocar el sello de una nueva administración. Yo estoy completamente en contra de que se hagan nuevas cosas que normalmente están funcionando como un modelo educativo. Nosotros tuvimos un nuevo modelo educativo en el 97, en el 2001, en el 2007, tanto en media superior como en superior, pero hoy realmente, cuando nos dicen son fases del modelo educativo, espérame, ahora qué va a ser como Finlandia, ¿no? Que traen otras fases, si nada más que si yo voy en la primera fase ya no te puedo reprobar, tú tienes que pasar a las niñas y los niños, porque ahora les das un daño psicológico. No, y a los papás también nos entró en shock, así de, bueno, ¿qué ya va a entrar el modelo? ¿En qué momento? No, son 960 pilotos a nivel nacional, y nos va a tocar 30 en el estado de Hidalgo, en 30 localidades, va a ser en octubre, por ahí del 22, 23 de octubre, el piloto. Lo que no sé es que cuántos días van a ser. Espero que sean varios días, un mes, 2 meses, porque un piloto no son unas horas, no es un solo día, porque realmente no necesitas... es todo un ciclo entonces. Entonces, esperemos que sea todo el ciclo, pero no tenemos esas respuestas aún, solamente que son 960, y que hoy justamente nuestros asesores técnico-pedagógicos se están entrenando para que ellos socialicen el modelo junto con las maestras y los maestros. ¿Cuáles son las dudas que tenemos en el modelo educativo? Una es la evaluación. La evaluación siempre, la evaluación nunca va a ser punitiva. La evaluación, desde mi punto de vista, tiene que ser diagnóstica. Es decir, yo veo a Amado cómo entra a la cabina, si sabe hablar correctamente, si utiliza su sintaxis, si tiene un timbre de voz adecuado para estar en la radio. Es una evaluación. ¿Por qué? Porque las demás compañeras ya cuentan con esas habilidades. Entonces, justamente, podemos utilizar la evaluación al revés o a la inversa. Yo veo cómo está al final del ciclo escolar una evaluación en donde yo le hago un diagnóstico de lo que aprendió o no aprendió en este ciclo escolar. Exactamente. El número, ¿por qué el número? Porque tú asocias un aprendizaje con un número y por décadas y entonces pareciera que quieren romper con esto. Simplemente porque estamos en un avance en donde el aprendizaje también es medible. Nada de lo que tú puedas, es como cuando dices en ciencia, si no es medible, no es cuantificable, no es evaluable, no es verificable, pues no existe. Entonces justamente por eso se asocia
En los modelos por competencias, que supongo que ustedes los conocen muy bien, están más asociados a la educación media superior. Ahí en CECITE, cuando estaba por allá, decíamos, bueno, eres competente, satisfactoriamente competente. Entonces ibas con una medición distinta, pero siempre asociado a un rendimiento o un resultado de aprendizaje, ¿no? Porque si yo no sé leer y mi evaluación diagnóstica o final o como la quieran llamar, no sé leer, y es parte de la primera fase, ¿ustedes qué harían? Tendríamos que regresarlo, retomarlo y aprenderlo. Y no es malo que no apruebes o que no... O sea, la evaluación negativa o el nulo aprendizaje no es malo. Lo malo es que abandones y que digas, ya no puedo hacer. Y también lo malo ahí es eso, ¿no? Que avances y tienes entonces un problema que no has aprendido a leer y sigues avanzando. Entonces te vas a seguir atrasando. Perdón, Sayonara. Vamos a seguir con este tema después del corte y te dejo otra pregunta para que nos las respondas después del corte sobre la militarización. Hay algunos diputados que están a favor, senadores que están en contra, y seguimos con la de la educación y luego la militarización. Claro. Regresamos en Café con Piquete. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. De regreso, y Amado había dejado una pregunta al aire, precisamente sobre la militarización. ¿Qué nos puedes comentar, diputada? Bueno, les puedo comentar muchísimo porque es un tema que en los últimos días se ha vuelto el centro, el núcleo de la conversación, sobre todo porque hay voces a favor, voces en contra. Votamos nosotros una iniciativa que envió el presidente de la República hace prácticamente 2-3 semanas. El grupo parlamentario del PRI, en todo su conjunto, votamos en contra, únicamente porque la desagregaron. Solo votamos por los ascensos a favor, es decir, que los militares tuvieran toda una carga burocrática en donde van creciendo y demás, ¿no? En el resto lo votamos en contra. La semana pasada se incorporó una iniciativa por parte de una compañera de nuestro grupo parlamentario pidiendo en que las fuerzas, digamos que todo el ejército, para ponerlo en blanco y negro, que la gente que nos está escuchando pudiera seguir en las calles de aquí hasta el año 28, es decir, se ampliara. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que en ese lapso se entrenara a las presidencias municipales, o sea, a las policías municipales, a las policías estatales, porque la Guardia Nacional, con todo lo que estamos viendo en nuestro país, pues realmente no tienen todavía esa suficiencia para estar y abordar los temas de seguridad. ¿Cuál es la preocupación? Y creo que es la preocupación de todos. Nos decían, bueno, puedes ampliar el fuero de la Guardia o de los militares. Es decir, que si tienes fuero como un congresista, pues puedes hacer cosas indebidas y nadie en este país te va a hacer nada porque estás haciendo algo incorrecto y tienes fuero. Eso creo que es un punto que debiera ser de la máxima prioridad para poder ponerla en la mesa, en la discusión. La otra, hay entidades, y quizá a lo mejor Hidalgo no requiera el ejército. De repente yo voy en la sierra y veo el ejército y me da miedo, ¿no? No tengo como una seguridad, sino me da temor, como que algo está ocurriendo, porque el ejército pareciera que llega en circunstancias mucho más peligrosas o más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, en esta parte, mi opinión es que sí deben de entrenarse, sí los dineros deben de ir para las policías municipales, para las policías estatales. Necesitamos entrenamiento. Pero sobre todo, ahora que ya se detuvo en el Senado esta iniciativa, lo que se pretende y lo que nosotros pretenderíamos es que se hiciera una estrategia de seguridad. Precisamente en eso. Porque no hay estrategia. Estás diciendo, el presidente hace unos días dijo, bueno, vamos a consultarlo con la gente. Yo creo que no tiene que ver aquí con una popularidad de a ver qué dice la gente respecto a los militares en las calles. Además, en la Constitución, una estrategia, ¿no? Constitucionalmente no se permite. No se permite constitucionalmente no se permite la consulta, o sea, no va a la consulta porque estarías alterando la Constitución.
Pero bueno, en este país han ocurrido muchas cosas que hemos visto y que no están en la Constitución y de repente se realizan. Yo creo, si me lo permiten, muchachas y muchacho, que aquí en realidad tenemos un tema muy complicado y que lo que no podemos permitir es que nos veamos como países como Venezuela, como otros países en los cuales la militarización coadyuvó a una dictadura que pues México no estamos en condiciones para tenerla. Pero más allá de eso, los especialistas vislumbran una problemática severa de que el ejército tenga como poder absoluto del todo, ¿no? O sea, porque además realizan funciones civiles, o sea, son constructores, empresarios, claro, hasta te aplican inyecciones a domicilio. Entonces, imagínense nada más que en un tema del alcoholímetro, no, las 5 de la mañana. Tú vienes de un antro, de una fiesta, o lo que sea, o vienes de viaje, que normalmente uno que viene de Huejutla en la madrugada, te detienen el ejército. ¿En qué momento saben tus derechos? Porque te detienen, tienen obligación de detenerte, tienen el derecho de detenerte. Esas son las preguntas que no están escritas y que además, no están escritas porque no está permitido en la Constitución que un ejército tenga acciones civiles, que son del ramo o de la circunscripción de las municipales, de tránsito, de otro tipo de seguridad. Entonces, estamos ante un problema serio y creo que aquí, más allá de los intereses políticos y de partido, está el hacer un análisis serio de lo que está ocurriendo y lo que puede venir. Porque con esta consulta que está pidiendo el presidente, claramente es no ir con la Constitución y está alterando por los principios que nos rigen. Pero además falta a una estrategia de especialistas, ¿no? Sí, o sea, no hay estrategia. Bueno, decíamos hace rato en educación, no hay estrategia en educación, o sea, es bien un modelo educativo que no está planteando de manera correcta, y hoy estamos viendo también con un tema de seguridad que no se ha planteado. Y pues se nos está acabando el tiempo, diputada, pero tenemos una sección aquí en el Café con Piquete que se llama Piquete de Ojos. Y explícale, Gaby, ¿de qué se trata? Está bien sencillo, diputada, ¿no? Yo te voy a decir una serie de palabras y tú me contestas lo que se venga a tu mente. Es decir, necesitamos de tu agilidad como siempre las tengo. Entonces, ¿te parece? Va, me arranco. Café. ¿Con leche? Alito Moreno. Presidente. Miguel Ángel Osorio. Paisano. Andrés Manuel López Obrador. Tabasqueño. Julio Menchaca Salazar. Gobernador. Militarización. Negativo. Reforma electoral. No pasa. Universidades politécnicas. Lo mejor. Huasteca. En mi corazón. Pobreza. Lastima. Campo. Con fuerza. Migración. Tristeza. Educación. Lo mejor. Se fijaron, fíjese, hace rato decía, ¿no? Que cuando, y ponía como ejemplo, como la mesa, la diputada, decir de la dicción, de la pronunciación, de todo lo que tenemos que tener en radio. Se fijaron que, entonces me empezó a bajar el tono de la voz cuando necesitaba contestar, diputada. Sobre todo cuando dijo tabasqueño. Sí, no queda un minuto. No, bueno, es que el tema, si lo piensas, pero traes así como varias, y dices, ¿qué digo? Bueno. ¿Cómo ser positiva en cómo múltiple. decir positivo en algo negativo? Ese es el tema. Nos queda un minuto para despedirnos. Sabemos que tu informe de actividades fue hace poquito y bueno, que tuviste ahí una presentación de 104 recursos legales. Platícanos. Sí, rápidamente. Bueno, efectivamente el informe lo hice conforme a los términos de la Cámara, porque ahora lo están haciendo así como dijeron el 31 de agosto es el último día, dije, antes de eso tengo que hacerlo, y lo que les dije a todas y todos en campaña, creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo legislativo fuerte en 3 comisiones: ciencia, tecnología,
pueblos indígenas, porque yo tengo una autoadscripción indígena en mi distrito, y el tercero es educación, que es creo que es la base, el núcleo para todos. Si nosotros queremos aspirar a ser mejores personas, pero también a tener una mejor vida, el punto clave es la educación. En esos 3 rubros, y también pues obviamente hay algunas acciones asociadas a la salud mental de las niñas y los niños, pero también el tema de las mujeres, que creo que es un tema que todavía está por mucho lejos de ser, y que a veces solamente se traduce en discursos o en días naranjas o en ponte la ropa no sé qué, o en fotos, pero no es realmente en acciones. Y esa es una crítica que siempre he hecho a muchos de los colectivos que hoy nacen y empiezan a crecer y realizan, pero realmente cuando ya las veas o nos veas a las mujeres de la mano con otra, pero con alguien que no tenga la misma posición que nosotros, sino en una posición de desventaja completa, como muchas de las que tenemos en mi distrito o en el estado, entonces vamos a decir que estos colectivos están valiendo la pena. Entonces yo sí hago un llamado a todas esas mujeres sororas, pero para que vean no nada más a sus pares, sino a las que realmente están, como esas niñas que les dije de Guasalingo. En el momento en que nosotros rescatemos esa parte, estaríamos haciendo algo a favor de la mujer en este país. Pues tienes una chamba bien grande dentro del Congreso con estos temas que nos estás comentando, y sobre todo que no nos olvide esas 2 generaciones de las que hablas, esos cientos y cientos y cientos de estudiantes en todo el país, y que no solamente es decir, van a pasar todos, aunque sea con la mínima calificación. No, se tienen que rescatar esas generaciones en la cuestión tanto educativa como en la cuestión mental, porque es un problema muy, muy severo que desafortunadamente no se está visualizando o no se quiere y que va a visualizar. tener consecuencias muy graves a largo plazo. Yo creo que ya está teniendo en muchas de ellas, ¿no? Entonces, híjole, la chamba la tienes complicada, y yo creo que puedes subir ahí a pleno y hacer los pronunciamientos que se tienen que hacer, porque finalmente es lo que necesitamos, ¿no? Diputados y diputadas que realmente participen y no más que se vayan a sentar. Y pues quedaron en el tintero varios temas como el presupuesto de egresos, la ley de ingresos. Te comprometemos, Sayonara, para que... Las veces que quieran. Ahorita te comprometemos a que nos invites al pastel, pero y ya después que regreses a contarnos el chisme de tu chamba. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Café con Piquete. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Gracias por venir. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo lunes. Mañanita. Ya se los cantamos. Esto fue Café con Piquete. Recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana.